Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos, amados amigos. Que la paz del Señor more en cada uno de sus corazones. Vamos a seguir, ya terminamos el último capítulo de Jonás, capítulo 4. ¿Verdad? Ya hablamos, Jonás huye de la presencia de Jehová. En el capítulo 2, la oración de Jehová. Y en el capítulo 3, Nínive se arrepiente. Y en el capítulo 4, el cual vamos a estar predicando hoy en este día, ¿verdad? El enojo de Jonás. El tema de esta preciosa mañana, y en algunos otros lados ya es tarde y en algunos otros lados de noche, ¿verdad? Dice, Dios enseña cómo debe ser un líder de Dios, entre paréntesis, amador. Un líder que vamos a ver, aquí Dios está mandando a dar un mensaje a Jonás, a llevar el evangelio a una ciudad, a un lugar llamado Nínive, para que las personas puedan arrepentirse. Este pueblo sabemos que era un pueblo muy malo, de mal corazón, era un pueblo que mataba a las personas que llegaban allí a hablar de Dios, hacían un sinnúmero de ritos, un sinnúmero de cosas, tal como hoy en día está la situación. Era un país, por decir un lugar bien tremendo, una ciudad bien tremenda. Pero Dios manda a Jonás y Jonás va a predicar el evangelio. Pero miramos ahí en el capítulo 4, y eso es lo que vamos a aprender, cómo debe de ser un líder del Señor, cómo debemos de ser, cuál es la función, cuál es el plan de Dios a través de la vida de cada líder, cuál es el propósito de Dios. Y vamos a leer aquí en el capítulo 4 de Jonás, dice el enojo de Jonás. Vamos a dar la lectura, si usted tiene su Biblia, por favor, acompáñeme ahí con la Sagrada Escritura, abra su Biblia, busquen el libro de Jonás, y ahí vamos a comenzar. Y si no, pues lo busca después, pero vamos a llevar la lectura, ¿verdad? Dice, pero Jonás se apesadumbró, dice, en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, y tardo en enojarte, y grande en misericordia, que te arrepientes del mal. Mire usted. Y vamos a leer ahí en unos 3 lo que está diciendo Jonás. Ahí en el capítulo 1, versículo 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Mire, qué tremendo va este líder, porque este es un líder de Dios, un siervo de Dios que lleva el mensaje de salvación, que lleva la palabra de Dios por mandato de Dios a estos lugares para que la gente se arrepiente y busque de la presencia de Dios. Pero él ahí está orando, ¿verdad? Ahí miramos a veces puede entrar como eso de egoísmo en la vida de un líder, ¿verdad? Porque Dios tiene un plan y a veces nosotros queremos que Dios haga el plan que nosotros queremos o tenemos, y no, Dios es perfecto, Dios no necesita ayuda, Dios va a hacer su voluntad conforme Él lo quiera, no conforme nosotros queramos. Nosotros estamos sujetos a hacer la voluntad de Dios, no Dios está sujeto a hacer la voluntad de nosotros. Y aquí miramos que Jonás está queriendo que Dios haga la voluntad de él, no la voluntad que Dios tiene, porque hasta le está diciendo, y si leemos ahí, vamos a volver a leer ahí, y mire que dice que oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía? Dice, estando aún en mi tierra, dice. Por eso voy a ir, dice, para Tarsis, dice, porque sabía que tú eres un Dios, dice, que clemente, dice, y piadoso, tardo para enojarse. Mire cómo es nuestro Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender de Dios. Estas palabras aquí fueron escritas porque nosotros, que somos líderes, que predicamos el evangelio, tanto como pastores, maestros de enseñanza,
evangelistas, diáconos o diaconisas de la iglesia, debemos de tomar esto como líderes de la iglesia, que por eso el apóstol Pablo allá nos habla siempre me gusta leer esta parte de Corintios 13, vamos a buscar ahí en Corintios 13, que es lo que nos dice la palabra de Dios, porque siempre me gusta. Mire lo que dice en Corintios, primera de Corintios 13. Dice lo que dice, mire, y aquí es donde está la clave de toda la palabra de Dios. Este versículo es la clave para cada cristiano. Y así, esta es la señal, ¿verdad?, que hay en cada cristiano, el que es hijo de Dios. Dice, aquí en capítulo 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Mire, aquí vamos a ver un montón de gente que son apologistas, que andan diciendo algunos que son apóstoles, otros que son profetas, y andan y usted los va a escuchar unas grandes enseñanzas y todo que dicen y hablan esto, pero están muy largos del amor de Dios. Por eso llegaron aquí, oh Señor, en tu nombre reprendíamos demonios, Señor, en tu nombre sanábamos los enfermos. ¿Y qué les dijo el Señor? Apartaos de mí. Y yo meditaba por qué el Señor les dijo, si estos hombres así, sabemos que en el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Cristo hay poder, pero no tenían el amor de Cristo, no son de Cristo, porque el que es de Cristo tiene que tener el amor de Cristo, debe ser un siervo, un líder amador, un líder que ama a sus ovejas. ¿Cuántas veces he escuchado yo decir aún pastores, porque estoy hablando de este tema referido a líderes, dice, si se van, dice 5, vienen 10, dice, ¿verdad? A mí me da tristeza escuchar a un pastor que diga que si se van 5, vienen 10. Cuando Dios por esos 5 que se va ha dado su vida, dio su vida en la cruz del Calvario. Fue crucificado allá, fue azotado por 39 azotes, le pusieron una corona de espina. Al final hasta una lanza le metieron al Señor, ahí aún estando ya en la cruz, por esas 5 almas. Y a veces escucho decir hombres que no, que está bien, que se vayan. Y digo yo, estos no tienen el amor de Cristo. Estos solo hablan bonitos, pero están lejos del amor de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que escuchemos aún así hasta evangelistas también, maestros de enseñanza? Dios no quiere ese tipo de liderazgo. Es más, ese liderazgo no es de Dios. Porque todo aquel que tiene a Cristo, tiene el amor de Cristo y tiene que tener compasión y amor por las almas, por los hermanos. Conozco pastores que aman a sus ovejas. Están pendientes de sus ovejas, le hablan cómo están. Están pendientes. Y eso es lo que Dios quiere. Pero hoy en día miramos una simpleza que hay hoy en día de muchos pastores, de muchos líderes, de muchos evangelistas, de muchos maestros de enseñanza. Solo se pulen para predicar en un púlpito, para decir yo soy pastor, para decir yo soy líder, para decir yo soy esto. Pero nunca el amor no fluye en la vida de ellos hacia los demás. Y eso es lo que Dios quiere, que el amor de Cristo que en nuestra vida está, que fluya para los demás, que debemos de amar a los demás, estar pendiente de los demás. Aun cuando estos pecaren, debemos de amarlos a ellos, tenemos claro, no su pecado, amarlos a ellos, orar, interceder por ellos, ¿verdad? Y ahorita en este tiempo vemos que la gente está dura de corazón, que la gente no se arrepiente, la gente no quiere buscar de Dios, pero Dios ama a esta gente de este mundo perversa que no quiere buscar de Dios. Dios la ama, pero habrá un momento y un tiempo en que Dios va a decir hasta aquí, pero ya ese es plan, ya ese es propósito de Dios, ya no tiene que ser mi voluntad.
y miremos la diferencia en que hay entre Dios y nosotros. Dios ama, su inmenso amor, su inmensa misericordia, aún para esta humanidad que está pervertida, esta humanidad que va solamente tras del pecado, pero Dios la ama, Dios la ama, Dios dio su vida allá en la cruz del Calvario por toda esta humanidad. Pero habrá un día en el que Dios va a juzgar, pero esa es su voluntad. Pero nosotros debemos de andar predicando el Evangelio y enseñando el Evangelio siempre con amor y no estar esperando, porque he escuchado a veces estos hijos del diablo que dicen, y de repente a esos que han dicho que son hijos del diablo son grandes pastores, grandes líderes, grandes hombres, servidores de Dios. ¿Por qué? Porque se adelantan a los hechos, así como Jonás se sientan y cuando no miran que no se viene, no se hace lo que es la voluntad de ellos, entonces comienzan a decir cosas, pero nosotros debemos de estar, nuestro amor, esta palabra de Dios está basada en el amor de Cristo, no en nosotros, y esperar y orar y que se haga la voluntad de Dios, porque Dios es el que lo conoce todo. Y a veces nosotros queremos que se haga la voluntad de nosotros. No, se va a hacer la voluntad de Dios y esperemos en la voluntad de Dios y lo que Dios quiera, nuestro plan. El plan que Dios tiene en nosotros es que prediquemos el Evangelio, que enseñemos, y eso es lo que debemos de hacer y cumplir, y de ahí dejar lo que Dios quiera hacer con la humanidad. Nosotros no tenemos que estar esperando de que Dios destruya a la humanidad. En su debido momento Dios va a destruir a esta humanidad en su debido tiempo, pero Él ya lo tiene planeado, ya lo tiene planificado Dios, y Él lo hará conforme a su voluntad. Nosotros, nuestra misión es predicar el Evangelio, aunque la gente no quiera escuchar el Evangelio, aunque la gente no quiera saber de nada de Dios, pero nosotros debemos de estar predicando y no estar, es que esta gente es dura de corazón, es que esta gente no se arrepiente, es que esta gente es bien tremenda, porque hay gente tan mala que no quiere buscar de Dios, viendo lo que Dios hace, el amor grande, la misericordia, tan grande, tan piadoso, que Dios tan milagroso, que lo sana, y porque esta gente no quiere buscar de Dios, porque esta gente no quiere buscar de Dios. Dios quiere hacer grandes cosas en la vida de la humanidad y nosotros seamos instrumentos de Dios para que Dios haga grandes cosas a través de nuestra vida para esta gente que tanto que necesita de Dios. Jonás desobedeció, se fue porque dice que conocía, dice, mire ahí como dice que conocía, dice, y lo vamos a leer porque me gusta tanto este versículo 2 del capítulo 4, versículo 2 de Jonás, dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, dice, y dijo, ahora, oh Jehová, como quien dice, ahora ya está, no se arrepintieron, destrúyelos. No es esto lo que yo decía, dice, que aún estando en mi tierra, dice, oiga bien, mire lo que dice, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a oír, dice, a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente, mire, la clemencia de Dios, y mire que él conocía quién era Dios, que era un Dios clemente y piadoso, dice, mire que, o sea, que era un Dios piadoso, un Dios de amor, de gracia, qué lindo es nuestro Dios, dice, y tardo en enojarse, mire que cómo es nuestro Dios, que cuesta que se enoje, es bien paciente, dice, y grande en misericordia, dice, y que se arrepiente del mal, porque le había dicho a este pueblo que lo iba a destruir, y como este pueblo se arrepintió, Dios no destruyó a Nínive. Ahí miramos en ese momento. Y mire qué es lo que dice el 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego, dice, que me quites la vida, porque mejor me es la muerte. Dice, oiga bien, porque mejor me es la muerte que la vida. Imagínese usted qué es lo que este varón está hablando, está diciendo allí, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Miramos lo que este varón está hablando, ahí está diciendo. Pero vamos a leer antes de esto, ¿verdad? Para darle más fuerza a este versículo 2. Vamos a leer ahí en Mateo capítulo 20, versículo 15. Mateo 20, 15, aleluya. Vamos a leer ahí en Mateo 20, 15. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 20, 15? Aleluya. Vamos a leer ahí, a buscar en Mateo capítulo 20, versículo 15, qué es lo que dice, porque como está hablando él ahí, vamos a leer aquí en Mateo 20, 15, dice la palabra de Dios, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tú envidia porque yo soy bueno. Mire,
O sea que Dios hace con lo que, dice que Dios hace lo que Él quiere, porque nosotros somos de Él. Y Él va a hacer lo que Él quiera, no Dios va a hacer lo que nosotros querramos. Porque Él es Dios y Él es el dueño de todo esto. Entonces miramos que nosotros estamos sujetos a hacer la voluntad de Él. Pero dice, ahora pues, oh Jehová, y mire qué es lo que está diciendo Él. Y hace una oración allí, ¿verdad? Y vamos a leer ahí lo que dice Mateo, nuevamente ahí, Mateo 20, ¿verdad? ¿Qué nos dice Mateo 20? Aleluya. Vamos a ver qué nos dice Mateo 20, 21, qué nos dice. Más adelante ahí dice, mire qué es lo que dice 20, 21. Y le dijo, y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, dice, y el otro a tu izquierda. Mire, a veces el ser humano pide cosas que no, pues, o sea, nosotros debemos dejar todo que sea bajo la voluntad de Dios, lo que Dios quiera para con nuestra vida. Pero a veces nosotros queremos andar como coaccionando, como poniéndole hasta como reglas o mandamientos a Dios de que esto queremos, diciéndole no, nosotros debemos de ser humildes ante la presencia de Dios, humillarnos ante la presencia de Dios. Él es nuestro Dios, Él merece honra y gloria y respeto, y hacer solamente su voluntad y no decir nada, estar calladitos, sujeto a su voluntad y decirle, Señor, esto, Señor, que hagamos esto, y gloria a Dios, hagámoslo para Dios y no estemos renegando a lo que Dios quiera hacer. Y salió Jonás de la ciudad, dice, y acampó hacia el oriente de la ciudad, e hizo una enramada y sentó debajo de ella, dice, a la sombra hasta ver qué acontecería en aquella ciudad. Mire, se sentó ahí a ver qué es lo que Dios iba a hacer. Él hubiera predicado el evangelio y ya terminó ya de hacer lo que tenía que hacer, lo que le mandó Dios, como cuando nosotros vamos a un pueblo, a una ciudad, a predicar el evangelio, predicamos el evangelio y nos venimos, porque a eso nos llamó Dios, a ir a predicar el evangelio y nos venimos de regreso al lugar que tenemos que estar y dejemos que sea Dios lo que haga lo que Él quiera. Este varón tenía que predicar el evangelio, agarrar el barco o agarrar lo que tenía que agarrar y irse de nuevo para el lugar donde venía. Imagínense que se tuvo el costo de quedarse allí. ¿Qué es lo que Dios iba a hacer? ¿Va? Y estaba diciendo, sí, que tú eres clemente, que tú eres aquí, que tú eres allá, le está diciendo a Dios. Y ahí se queda y se sienta a esperar qué es lo que le va a pasar a esta ciudad. Y si Dios nos manda y nos dice, mire que esta ciudad va a ser destruida y si no se arrepiente, nosotros vamos y llevamos el evangelio. Y si esta gente se arrepiente, gloria a Dios. Y si no se arrepiente, ese es problema con Dios. Lo importante es que nosotros vayamos y llevemos el evangelio, prediquemos el evangelio y dejamos que sea el Espíritu Santo que convence de pecado y de justicia, y dejemos lo que Dios tenga que hacer y regresemos de nuevo, pero no nos quedemos a esperar qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder, qué es esto. No, vayamos y llevemos el mensaje de Dios, prediquemos el evangelio, enseñemos el evangelio y dejemos que el Espíritu Santo haga la obra en la vida de cada una de las personas. Pero aquí miramos, ¿verdad?, a este varón y aún así va, ahí platica Dios con él y preparó, mire cómo Dios es de lindo. Dios sabe la condición de él como está, dice, y le preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre la cabeza, dice, para que hiciese sombra y con eso por la calabacera. Mire, ahí él está alegre por lo que Dios le ha hecho, ¿va? Que lo está cubriendo del sol, porque él está esperando a ver qué es lo que le va a pasar a la ciudad. Pero ahí Dios comienza a darle una enseñanza, o sea que Dios es lindo, ¿va? Le prepara eso, él se siente feliz, alegre, hasta se ríe, ¿va?, de esa sombra que él tiene, pero Dios le va a dar una enseñanza, ¿verdad?, con esa calabacera que ha crecido allí sobre él, porque Dios le va a dar una enseñanza a él para que él pueda aprender cuáles son los planes, los propósitos de Dios. Y ahí miramos una providencia protectora, que Dios siempre está pendiente de sus hijos. Dios nos ama a todos, ¿verdad? Todo aquel que le recibe, todo aquel que le sirve, Dios nos ama. Dios nos ama, Dios está pendiente en nuestra vida. A veces creemos que Dios no está cerca de nosotros porque a veces estamos falta de fe, estamos débiles espiritualmente, pero ya sabemos cuando estamos faltos de fe y débiles espiritualmente tenemos que ir a la oración, orar y pedirle a Dios que nos dé la fuerza y la fortaleza. Dios me le bendiga, Glenda, allá en España. Gloria a Dios.
Entonces miramos que Dios nos ama, Dios nos da la fuerza y la fortaleza para poder seguir adelante en los caminos del Señor. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Dice ahí, vamos a seguir leyendo. Y aconteció que al salir el sol, dice, preparó Dios un reciento viento sobre, dice, solano, dice, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, dice, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Mire, como cansancio de la vida, ya estaba como cansancio, como impaciente, dice, y aquí es probada la fe también. Mire, cuando nos manda, Dios prueba nuestra fe cuando vamos a llevar el evangelio, vamos a un lugar o un plan o un propósito que Dios tiene, ahí es probada nuestra fe. Y ahí podemos ver, dice ahí, entonces dijo a Dios a Jonás, tanto te enojas por la calabacera, y él respondió, mucho menos la impaciencia. Debemos de ser pacientes como hijos de Dios, como cristianos. Debemos de ser pacientes a la obra, a la voluntad de Dios, los planes y los propósitos que Dios tiene, porque eso es lo que Dios quiere y debemos dejar, porque nuestro Dios es perfecto. Dios no se va a equivocar. Que nos los equivocamos somos nosotros a veces, pero Dios nunca se equivoca. Él es un Dios perfecto y Él sabe cómo está haciendo las cosas. Y eso debemos de confiar nosotros y meternos en nuestra cabeza que nosotros tenemos un Dios perfecto. Un Dios que no se equivoca, un Dios omnisciente, omnipresente, un Dios que conoce desde el pasado al presente y al futuro. Es un Dios perfecto, entonces nosotros hemos de confiar en esa perfección de Dios, pero a veces se nos olvida y queremos más bien como ordenar, como decirle a Dios que haga esto, y no debería ser así, sino estar sujetos a la voluntad de nuestro Dios. Y aquí miramos la impaciencia de Jonás, que tiene todo eso, pero dentro de todo eso Dios le está enseñando a él. Dios nos manda. Por eso me gusta escuchar a muchos pastores que también dicen, ¿verdad? Primero, cuando hacen un mensaje, Dios me ha hablado a mí a este mensaje primero, y aquí viene para la iglesia también. Qué bueno cuando oigo a los siervos, oigo esa humildad, oigo que están bajo la voluntad de Dios y que Dios nos está llamando, de que no nos debemos de enojar, de que no nos debemos de molestar porque esta gente no se arrepiente, sino prediquemos el evangelio y dejemos que Dios haga su voluntad a través de su Santo Espíritu. Vamos a ver ahí más en el versículo, aleluya, 10, en el versículo 10, va siempre del capítulo 4 de Jonás, capítulo 4 de Jonás, versículo 10 dice, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, dice, nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios, ¿va? Que el Señor nos habla. Y allí miramos ahí que en el 7 y preparó, dice, el venir el alba del día siguiente, y Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó ahí en el versículo 7, ¿verdad? Pero mire lo que nos dice la palabra de Dios aquí, ¿va? Que él había hecho la calabaza, pues, ¿va? Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, dice, la cual no trabajaste, ni tú hiciste crecer en espacio de una noche, y nació en espacio de otra, pereció, dice? Mire usted, entonces a veces nosotros en algunas cosas sí queremos reaccionar y en otras cosas no queremos reaccionar también, ¿verdad? Entonces miramos a veces como que queremos de que a veces tenemos por las almas, vemos de que así por todo nosotros debemos dejar todo bajo la voluntad de Dios y amar a todas las cosas, ¿verdad? A la humanidad, a la naturaleza, a todos los árboles, los animalitos, todo lo que Dios ha hecho. Todo lo debemos de amar porque todo viene y procede de Dios. El amor de nosotros debe de estar en todos lugares, ¿verdad? No solo en las personas, sino también, ¿verdad? En lo que Dios nos ha dado en la naturaleza, los árboles, los animalitos y todo eso. Todo lo que Dios nos ha dado lo debemos de amar, porque así dice en su palabra. Pero le digo, yo hice la calabaza, yo hice esto y tú, ¿verdad? No tuviste nada, ¿va? Como dice ahí. Él no tuvo, dice allí, dijo, ¿tuviste tú lástima, dice la calabacera?
¿va? No tuvo lástima, pues. No miró, ay, se secó esto, pobrecita la planta y todo. Y esa planta está presentando a este pueblo, pues, va, que no tiene lástima por el pueblo de Nínive, pues. Y debemos de tener todo lo que Dios ha hecho, por todo lo que Dios ha hecho. Nosotros debemos de tener, ¿verdad?, esa comprensión, ese cariño, ese amor por la humanidad, por los animalitos, por los árboles, por la naturaleza, por los ríos, por todo lo que Dios ha hecho. Nosotros debemos darle gracias a Dios por todo y amar todo lo que Dios ha hecho, y gloria a Dios, ¿va? Y le dice, y no tendré yo piedad, dice, de Nínive, que en aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir, gente que no sabía, ¿va?, ni la mano derecha ni la mano izquierda, no sabían, ¿va?, de Dios. Y entonces Dios lo mandó a él para que le predicara a esta gente, para que pudiera discernir y saber entre su mano derecha y su mano izquierda, porque no tenían conocimiento de la palabra de Dios. Esta gente necesitaba de Dios, necesitaba buscar de la presencia de Dios, y por eso Dios hoy en día está mandando a sus hijos, tanto a pastores, evangelistas, maestros de enseñanza, a diáconos, los ministerios que Dios está usando, Dios está manifestando a través. ¿Verdad? Estos son los ministerios que están en vigencia, siempre lo estoy diciendo, ¿verdad? Ya los ministerios de los profetas y los apóstoles, estos ministerios ya están ya. Ahorita los ministerios que están en vigencia trabajaron en el ministerio con el Señor los reconoció, pero los ministerios que están en vigencia ahorita es el ministerio pastoral, el ministerio de la enseñanza, el ministerio del evangelismo y el diaconado, y los dones que Dios ha dado, ¿verdad? Un sinnúmero que hay, ¿verdad? Los menciona la palabra de Dios, son los ministerios que están en vigencia hoy en día. Gloria a Dios, ¿verdad? Así que busquemos de la presencia de Dios, acerquémonos a Dios, ¿verdad? Usted que ha conocido al Señor, ¿verdad? Usted que es líder, usted que es pastor, usted que es evangelista, usted que es maestro, predique y enseñe. Cuando mire cosas que están fuera, ¿verdad?, de lo que es la palabra de Dios, y usted sepa, dice, no, yo no voy a hablarle por entrar en contienda. Usted trate con amor de enseñarle, de hablarle y decirle a esta persona de que estos ministerios ya pasaron y que nosotros estamos siguiendo a Cristo, así como el apóstol Pablo, ¿verdad?, que vino un profeta y le dijo, mira, no ve allá, y le dijo el apóstol Pablo, yo estoy dispuesto a morir, a dar mi vida por Cristo, porque ese es el plan, ese es el propósito de Cristo, que yo haya venido a esta tierra y que yo haga el ministerio que Dios me ha encomendado, que yo haga la voluntad de Dios, el ministerio y el apóstol Pablo fue y pasó lo que pasó, pero él estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Entonces nosotros ya estamos bajo la cobertura del Señor Jesucristo, de hacer la voluntad de Dios. Ya no estamos en esa situación, ¿verdad? Ya los apóstoles ya terminaron su ministerio, ya los profetas ya terminaron su ministerio. Hoy estamos bajo el ministerio de Cristo, que es también bajo también los ministerios que Dios ha dejado, el ministerio de los pastores, el ministerio de los evangelistas, el ministerio de la enseñanza, el ministerio también de los diáconos y otros que nos menciona la palabra de Dios. Pero estos dos ministerios ya no están en vigencia ya, ¿verdad? No permitamos eso, ya estamos viendo demasiada situación, demasiadas cosas que están pasando, y dejémonos llevar, ¿verdad?, por la voluntad de Dios, no por la voluntad de hombres, ¿verdad? Hablemos y llevemos y demos el mensaje a todos aquellos que no conocen a Cristo y a aquellas personas que aún todavía no han abierto sus ojos. Hablemosles con la palabra de Dios para que la palabra de Dios abra sus ojos, porque eso es lo que Dios quiere. Para eso Dios nos ha llamado, ¿verdad?, nosotros los evangelistas como punta de lanza, que enfoquemos y que hablemos del pecado. Para eso hemos sido llamados, para enfocar el pecado, cosas que no le agradan a Dios. Debemos de glorificar y bendecir el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga. Vamos a orar, a darle gracias. Así que cuando Dios le dé un privilegio, usted sea líder, ¿verdad? No pongamos condiciones, simplemente hagamos la voluntad de Dios, ¿verdad? Y podamos glorificar el nombre de Dios. No pongamos nuestras voluntades, sino hagamos la voluntad de Dios. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, Padre. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Sigue usando a tus siervos, a los pastores, a los evangelistas, a los diáconos, maestros de enseñanza, Señor. A aquellos hermanos que les has dado el don de sanar, Señor. Padre Santo, de predicar tu palabra, Señor, a aquellos siervos. Gloria a Dios, bendícelos, Señor.
Glorifícate, oh mi Dios, Padre Santo, en sus vidas, Señor. Bendice a los pastores, provéeles para sus alimentos, por su salud, Señor, te ruego, Señor. Bendice a los pastores, a cada líder de cada iglesia, Señor, que está bendiciendo y glorificando tu nombre, Señor. A esos siervos fieles, bendícelos. Bendícelos, oh Dios, espiritualmente. Bendícelos con salud, oh Dios, Padre Santo, y bendícelos con alimentos, Señor. Glorifícate, Padre. Aquellos que están enfermos, dales una segunda oportunidad, Señor, para que te puedan alabar y glorificar, Señor. Glorifícate, Padre mío, Rey mío, mi Dios. Solo en ti confiaremos. Alabanza al Dios que vive y permanece para siempre, Señor. Consuela a aquellos que su corazón, Señor, que ya algún pariente haya partido por la pandemia, el COVID-19, Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo, que consuele sus corazones, dales fuerza y fortaleza para que puedan seguir adelante. Y aquellos que no te conocen, que puedan buscar de tu presencia, Señor, puedan entregar tu vida a ti para que tú hagas grandes cosas maravillosas en su vida. Bendícenos, oh Dios, Padre, danos fuerza y fortaleza para poder seguir en este mundo, Señor. Guarda nuestras vidas, Señor. Guarda nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a cada una de sus vidas y que la paz de Cristo muera en su corazón. Bendiciones. Gloria a Dios. Aleluya.